Gardner, cuando yo estudio los evangelios, una de las cosas que me gusta ver es cómo los apóstoles tenían muchas caídas, no sé cómo decirlo de una mejor... Tropiezos. Hacían muchos tropiezos, porque a veces cuando yo tengo mis tropiezos o no entiendo las cosas tan rápido como debo entenderlas, eso me ayuda a mí. Y hemos estado viendo en Marcos secciones donde los discípulos no están comprendiendo las enseñanzas de Jesús. Todavía están viendo milagros, pero es como que tienen ojos, pero no ven, y oídos y no oyen. Y el último milagro que vimos fue un milagro simbólico cuando Cristo sana a un ciego en 2 etapas. Y yo pienso que es mostrándole a los discípulos: ustedes son como el ciego que ve, pero ve a los hombres como si fueran árboles. Necesitan ver mejor, necesitan el crecimiento. Y Cristo pacientemente está tratando de llevar a estos discípulos a que entiendan más. Pero hoy vamos a ver una partecita donde quizás Pedro entiende un poquito más de lo que Jesús esperaba. Por un tiempecito. Por un tiempecito, exactamente. Es más, muchas de las historias que vamos a ver es: los discípulos ven, pero es como no ven. Ven, pero no ven. So vamos a ver aquí cuando Pedro ve, del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ok, dice el 27 que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y finalmente Jesucristo le quiere hacer una pregunta clave a los discípulos. Primero él dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? En otras palabras, ¿qué está diciendo la gente que yo soy? Y ellos dicen: uno dice que tú eres Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que en Marcos 6, Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos? Otros dicen que tú eres el Elías, y otros, algunos de los profetas. Noten algo interesante: la gente en común todavía no entendía quién Jesús era realmente. No lo comprendían. No sabían. Pero en el versículo 29 Jesucristo le dice: y vosotros, ustedes que se han pasado tiempo conmigo, ¿quiénes ustedes piensan que yo soy? Y Pedro, que ha dicho muchas cosas erróneas, finalmente lo dice correcto. Dice: tú eres el Cristo. Correcto, él lo tiene. Finalmente Pedro comprendió de que Jesús no es un profeta, de que Jesús no es un hombre que enseña cosas buenas, pero que él es el Cristo, el Rey, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que Dios iba a enviar. Pero Jesucristo le dice que no se lo diga a nadie. Vamos a sacar algunas lecciones de aquí. Primera, yo quiero que ustedes vean que para nosotros realmente llegar a conocer quién Jesús es, tenemos que ir más allá de ser espectadores de lejos. La gente común y corriente, los que no se habían acercado y pasado tiempo con Jesús, no sabían, pensaban que Jesús era un profeta, que Jesús era Elías o que Jesús era Juan el Bautista. Pero estos discípulos que se pasaron tiempo con Jesús e invirtieron en él, se dieron cuenta quién verdaderamente es Él. Y déjeme decirle, quizás usted está mirando hoy en día y está escuchando esto, y usted mismo piensa: no, Jesús es un buen maestro, o Jesús fue un profeta. Pero Jesús fue más que eso, y no lo vas a saber viendo un video en YouTube, aunque estamos en YouTube, pero lo que quiero decir, googleando quién es Jesús, ahí van a ver muchísimas cosas erróneas. Pero tú vas a tener, si quieres saber quién es Jesús verdaderamente, a investigar, a abrir su palabra, y tú te vas a dar cuenta que Jesús es más que un buen maestro, más que una figura histórica, sino que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero para saberlo, tienes que hacer como estos discípulos e invertir y buscar de Jesús. Amén. Buen punto.
Pero algo algo que siempre me preguntan cada vez que yo enseño algo es esto. ¿Por qué Jesús le mandó a los discípulos que no dijeran nada? Finalmente los discípulos hacen algo correcto. Dicen que Él es el Cristo, pero Jesús le dice que no se lo diga nada, porque todavía ellos no entendían lo que eso significaba. Ellos pensaban que el Cristo iba a ser una figura militar, un general, que iba a ir a Jerusalén e iba a destruir a los romanos y le iba a dar una liberación física a los judíos. Y Cristo no quería que ellos predicaran eso. Pero primero ellos supieron quién era Jesús, y ahora etapa número 2. Vamos a leer aquí del 31 al 33. Ok. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, Jesús comienza a explicarle a ellos lo que significa el que Él sea el Cristo. Y no es que Él es una figura política, un militar, un general, sino que Él va a tener que ir a Jerusalén y Él va a morir en Jerusalén y 3 días después va a resucitar. Esto no era lo que Pedro quería escuchar. Él quería a Jesús que fuera el Cristo militar, no el Cristo que iba a morir. Y me imagino que Pedro está pensando esto: si tú vas a ir a Jerusalén y vas a morir, y nosotros somos tus 12 seguidores, ¿qué tú piensas que nos va a pasar a mí? Entonces Pedro toma a Jesús aparte y comienza a reconvenirle, o comienza a decirle: esto no te va a pasar a ti. ¿Por qué tú estás hablando de esa manera? Ese no es tu destino. Y Jesucristo se vuelve a él y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otra palabra, Jesucristo le dice: Pedro, tú estás pensando como un humano. La única razón por la cual tú no quieres que yo sea un Cristo que muera es porque tú estás pensando en ti, en lo que eso significa para ti, y no en la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo muriera en la cruz para librar a la humanidad del pecado. Pedro no quería eso. Él quería un Cristo exitoso, un Cristo que no iba a morir, un Cristo que no iba a servir. Y Cristo tuvo que aclararle a Pedro lo que eso significaba. Una pregunta para nosotros: ¿cuál es el Cristo que nosotros queremos? A veces somos como Pedro. Además queremos el Cristo que nos va a dar el éxito, o el Cristo que me va a dar la sanidad, o el Cristo que me va a hacer el milagro. Pero cuando nos damos cuenta que Cristo lo que quiere es cambiar nuestra vida, perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de la vida eterna, decimos: no, eso no puede ser. No, el servir, el sacrificar, el ser un siervo, eso es lo que significa el ser cristiano. No, eso no quiero. Pero tenemos que llegar al punto que Pedro va a llegar, a aceptar el Cristo de las Escrituras y no el Cristo que yo quiero. Porque aunque nosotros queremos el éxito, el milagro, lo que más necesitamos es un Cristo que nos limpie de adentro y nos dé la esperanza de una vida eterna. Cristo le está tratando de ayudar a Pedro a entender quién es Él y lo que Pedro más necesita. O sea, una cosa que me llama la atención es como Pedro en un minuto dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego tratar de corregirlo. Sí. Y así somos nosotros. Sí. Es muy fácil: yo creo en Cristo, pero luego tratamos, como tú has dicho, a hacer Cristo de nuestra manera, o formarle de nuestra manera. Decir: Dios, no, así no es Dios, no puede ser así. Yo quiero ser rico y quiero parar de sufrir. Exacto. No, pero es que hay que aceptar a Cristo tal como es, si es en verdad y es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por habernos visto.
y que Dios les siga bendiciendo.